Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos los hermanos que están a la distancia, a los que están cerca, que estamos aquí, claro. Qué bendición nuevamente estar en Shabbat. Esta semana fue una semana atroz. La verdad es que ha sido una semana bastante pesada en muchos sentidos, ¿no? Trabajo, muchas cosas. Pero bueno, el calor lo hace todavía más complicado el asunto porque ha estado haciendo un calor muy, muy fuerte. Estuve yo en Madrid la semana pasada, bueno, esta semana que pasó, algunos días y había un calor como de 40 grados. Estuvimos ahí un par de días, entonces aquí también ya está el calor con todo. Pero bueno, nada nos va a impedir que adoremos a nuestro Rey. No hay cosa que pueda evitar que eso suceda. Inclusive les voy a decir algo, ni el pecado. ¿Cómo que el pecado? No, claro, el pecado te separa de Adonai. Pero el que hayas cometido un pecado no te exime, o sea, vaya, tu obligación es volver, teshuvá, ¿no? Arrepentirte. El arrepentimiento genuino, la metanoia que se refiere, ¿no? De volver tus pasos hacia el camino del Señor. O sea, literalmente es cambiar 180 grados de donde estabas yendo hacia el Señor, ¿no? Y a través de esa teshuvá encontrar nuevamente el rostro de nuestro Señor, ¿no? Que eso es lo más increíble. Su rostro, su favor, su amor, pero lejos de su favor, porque a veces puede parecer como que estás interesado, ¿no? Porque estás interesado por el favor del Eterno, pero en realidad no es así. Yo creo que los que le hemos conocido y los que estamos en su camino, es verdadero amor genuino el que debe devolverte, el que debe traerte de vuelta a Él, ¿no? Entonces, sin importar el calor, los días malos y las cosas que sucedan en nuestra vida, debemos hacer teshuvá, debemos volver hacia Él, debemos caminar conforme a su voluntad y buscar que sea Él quien nos dé el camino adecuado y el andar correcto, ¿no? Su palabra, su Torah, inclusive Yehoshua mismo, a través de Ruach HaKodesh, su mente, ¿no? Caminando siempre en nosotros, o más bien nosotros andando conforme a su mente y lo que Él nos ha mostrado. Entonces, esta semana estaba leyendo y estudiando la Parashá Naso y hay algo bien interesante en el capítulo 6, que es el voto Nazir, ¿no? Para los que estuvimos leyendo la Parashá, en el último capítulo no se transmitió en vivo, ya lo grabaré y lo mandaré. Perdón, no lo tenemos grabado todavía, por eso no lo mandé. Lo mandé por escrito solamente. Pero en el capítulo 6 habla del voto Nazir. Y es que muy alineado a lo que hemos venido hablando desde inclusive Shavuot, ¿no? Que empezamos a ver cómo es que el Señor nos ha hecho libres. Nos ha hecho Cohen. Libres, ¿no? Y se acuerdan que decíamos, y lo voy a repetir aunque lo dije la semana pasada también, que el que es Cohen es libre. Pero paradójicamente el Cohen libre es quien cumple más mandamientos que cualquier persona. No hay una persona que cumpla más mandamientos que un Cohen, porque, hombre, los mandamientos, por ejemplo, que son exclusivos para las mujeres, pues un hombre no los cumple. Hay mandamientos que son exclusivos para los que son sacerdotes y los demás no los cumplen. Pero si nos ponemos a ver la gama y el abanico de estos mandamientos, estos estatutos, estos procesos y procedimientos, el Cohen es quien más cumple o quien más está obligado a cumplirlos. Entonces, nosotros como sacerdotes del reino, como estos Cohen que hemos sido libres y libertados, y decíamos la semana pasada que fuimos hechos libres, no porque viniese y nos ungiese alguien carnal y humano, como sucedió cuando fue hecho sumo sacerdote Aarón y sus hijos, ¿no?
que fueron ungidos todos por Moshe, y después la obligatoriedad era que el sumo sacerdote ungiera al que continuaría siendo sacerdote para el reino, ¿no? En ese entonces, en el Mishkan. Y algo que debemos puntualizar nuevamente, y lo voy a decir otra vez como para que no se nos olvide, porque se nos olvida siempre, de verdad, la mente humana es bien terrible. Al día de hoy el Mishkan está activo. Al día de hoy el Mishkan está de pie. Y no me refiero al ¿cómo se llama? Al muro que está en Israel, ¿no? Al Kotel. No me refiero a ese muro. Me refiero al verdadero templo que está en pie. Al verdadero templo vivo, ¿no? Que es Mashiach. Y tenemos sumo sacerdote. Y si se acuerdan que estábamos viendo cuando éramos nosotros esas luminarias o esa luz que ilumina, ¿no?, al mundo en tinieblas. Entonces, bajo esa misma línea, vamos a estudiar el verso 6 de la Parashá Naso, que habla de un voto, el cual es muy curioso, o más bien muy especial, porque es una forma de adorar a Adonai a través de este voto nazir, ¿no? Y a través de este estudio, mi deseo, mi anhelo, es que descubramos cómo este voto se convierte en el modelo de vida para quien profesa conocer a Yehoshua HaMashiach, ¿no? O una forma más de poder ver desde una perspectiva diferente que enriquece, no que cambia, no que trastorna, no que deja algunas cosas de lado, sino que enriquece nuestra percepción hacia ser sacerdotes para el reino. Mira, yo quiero que de verdad pongamos mucha atención en esto, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes? El enemigo no te vas a dar ni cuenta. De verdad, no te vas a dar ni cuenta. Y vas a estar haciendo lo que tú creías que debías hacer o que podías hacer, y vas a estar dentro de las garras del enemigo. Haciendo lo que tú pensabas que era correcto en tu pensamiento, en tu manera de entender. Pero, ¿sabes? Cuando nosotros nos situamos y nos fijamos en el hecho de que somos sacerdotes para el reino, ya no puedes vivir como en el mundo. Ni te puedes dar permiso. ¿No? No te puedes dar permisos. No puedes seguir teniendo prácticas que tiene el del mundo, porque tú ya no eres del mundo. Pero Víctor, entonces, ¿todos los creyentes son eso? Claro, todos los creyentes, todo aquel que conoce a Yehoshua, todo el que ha sido limpiado por su sangre preciosa, todo el que ha sido redimido por la muerte y resurrección de nuestro Señor, es y se convierte en un sacerdote para el reino. Apocalipsis 1:6 dice eso. Por Yehoshua, el Rey, el Señor, quien nos redimió con su sangre preciosa y nos ha hecho reyes. Las traducciones dicen reyes y sacerdotes, pero debemos entender que el único rey de reyes es Yehoshua. Ni va a haber príncipes, no. Somos sacerdotes que reinarán con él. No sé si recuerdas cómo era el tiempo con David, por ejemplo, en el que el sacerdote, no el sumo sacerdote, o sí el sumo sacerdote también podría ser, pero más bien los profetas y los sacerdotes reinaban junto con el rey. ¿Por qué reinaban junto con el rey? Porque el rey, lo primero que hacía, un rey correcto, ¿no? Un rey bueno. Bueno, es que hay de reyes a reyes, ¿no? Pero un rey correcto, ¿qué decía? ¿Cuál es la voluntad del Señor para esto? ¿Qué era lo primero que hacía David? Hacía traer el efod. Y al sumo sacerdote en turno. Y preguntaba, ¿debo hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? Porque los sacerdotes reinaban junto con el Eterno. Con el rey en ese momento, perdón.
Y nosotros no es que Josué vendrá y nos preguntará, sacerdotes míos, ¿deberé hacer o no, 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 no. Nosotros ministraremos junto con él. Y fíjate que por ahí yo escuchaba una duda estaba viendo, en un canal que tenemos, mandaron un estudio de un hermano, que a mi gusto es un hermano correcto, que le enseña también la palabra, ¿no? No voy a decir canales ni nada por el estilo, pero no se promociona a nadie. Pero, y entonces la duda era de uno de los hermanos, era que ¿quién reina? O sea, ¿por qué dice que reinaremos y sobre quién reinaremos si todos seremos transformados, no? Pues no todos seremos transformados. La realidad es que no todos serán transformados. Seremos transformados, Shabbat Shalom, seremos transformados ¿quiénes? Los que estén bajo la sangre poderosa de Yehoshua. Pero ¿qué tal aquellos que no fueron transformados? ¿Qué tal aquellos que no entregaron su vida a Yehoshua? ¿Qué tal aquellos que no conocieron del Señor? No porque no hubieran tenido la oportunidad, sino porque rehusaron conocer del Eterno. Bueno, pues ellos sí que seguirán vivos. No serán resucitados los que hayan muerto sin Mashiach, porque esos resucitarán al final de los finales, y solamente dice la palabra que resucitarán para oprobio, ¿no? Y vergüenza. Bueno, pero ¿qué pasa con todos aquellos cientos de miles que rechazaron al Eterno? Y el Señor vino y nos dio un nuevo cuerpo y nos dio una nueva naturaleza a los que en Él creímos. Baruch Adonai, hemos sido transformados, y todos los que no, ¿qué pasará con ellos? Si la propia palabra dice que todos y cada uno de los humanos que estén en ese momento en la tierra y todos los que hayamos sido transformados, iremos y festejaremos Sukkot. Digo, por eso es necesario festejar Sukkot en este momento, cuando tenemos vida, ¿no? Porque es un ensayo solamente de lo que se seguirá sucediendo en el milenio, y no solo en el milenio, sino en la eternidad. Entonces, ¿quién ministrará a toda esa gente? ¿Quién gobernará a toda esa gente? Pues Mashiach, sí, pero nosotros como sacerdotes del reino estaremos haciéndolo con él. Entonces es necesario que nosotros, como ese Cohen que hemos sido llamados a ser, vivamos conforme a ello, andemos conforme a su voluntad, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, también vemos cómo anticipa el sacerdocio del reino que se manifestará en Mashiach, esta visión del Nazir. Y nos da luces claras de lo que el Señor nos ha venido instruyendo, como les decía hace un rato, desde el propio Shavuot. Porque no sé si se han fijado, pero todas las enseñanzas que hemos tenido apuntan y hacen hincapié a este tema, ser sacerdotes del reino. Ahora, ¿somos sacerdotes del reino hasta que ya el Señor vuelva? ¿Hasta ese punto, hasta ese momento seremos sacerdotes del reino? ¿O será que ya hemos sido hechos sacerdotes del reino? Y muchos vamos descalificándonos de tal puesto, por decirlo así, o de tal galardón, por desconocer esto, por no entender en la totalidad lo que representa ser sacerdote del reino. Y sabes, nos descalificamos, y decía David en algunas ocasiones que nos vamos poniendo voluntariamente tamé, o involuntariamente, como cuando te comías los chuches estos color rojito y tú estabas tan feliz comiendo tu chuche, ¿no? Tu gominola, claro, porque para los que no entiendan lo que es un chuche acá, tu dulce, ¿no? Rojito, chupando tu paleta ahí, rojita, y nunca leíste las palabras pequeñas que tenía E120 y que era cochinillas lo que estabas chupando, porque el rojo de tu paleta venía de las cochinillas, ¿no? Hombre, te andabas poniendo también involuntariamente. Pero ¿qué hay de quien lo hace voluntariamente? O el simple hecho de, como decíamos hace un momento, el desconocimiento de la Torá. Pero
es importante que nosotros entendamos que hemos sido llamados a ser sacerdotes del reino y que nosotros debemos entender que este sacerdocio no es distinto en obligaciones y en práctica que el sacerdocio levítico, aunque no estamos bajo el sacerdocio levítico, ¿no? Ya no estamos bajo el sacerdocio levítico. Estamos en un sacerdocio mucho más profundo y elevado, decíamos la semana pasada, ¿no? El sacerdocio que nos ha provisto el Rey de Justicia, Shabbat Shalom. El sacerdote, el sumo sacerdote que es el Rey de Justicia, ¿no? Pero no debemos eximir el hecho de que estamos y que tenemos la misma Torá para todos, para los que son levitas y para los que no. Para este nuevo sacerdocio no hay una ley distinta. ¿Sabes por qué me doy cuenta que no hay una ley distinta para este nuevo sacerdocio? Que el Señor nos ha dado, como lo dice en Apocalipsis, porque Yehoshua, el sumo sacerdote que nos dio este sacerdocio, dijo: yo no vine a abolir nada. Yo no vine a cambiar nada y nada cambiará, ¿no? Hasta que no sucedan todas las cosas. Inclusive lo acabamos de ver, que en el milenio se seguirán cumpliendo su Torah. Entonces, si no entendemos que somos sacerdotes del reino y para el reino, corremos el riesgo de vivir como esclavos. Como esclavos de, inclusive, fíjate, nosotros mismos. Ya olvídate de que si eres esclavo de alguien más o de alguna cosa como el móvil, ya olvídate de eso. Esclavo de ti mismo, de tu propia concupiscencia, de tus propios defectos de carácter, de tus propios deseos. ¿Sabes qué es lo más riesgoso y más terrible y más triste? Ser esclavo de tus emociones. Porque esas emociones te van a llevar a hacer cosas que no son de parte del Señor, que son solo, surgen de tu corazón, ¿no? O surgen de tu mente y luego son validadas en el corazón, porque así sucede, ¿no? El proceso es, empiezan en tu mente, estas emociones, luego son validadas en el corazón y después ya suben como una verdad a tu cabeza otra vez. Y cuando eso sucede, te vuelves esclavo. Pero todo este proceso que te acabo de decir queda coartado por la Torá. Porque si la Torá abunda en tu corazón, cuando llega la emoción no la valida el corazón, ¿sabes? Porque ese es el objetivo de esto. Que nuestras emociones sean validadas no por nuestro corazón de carne, ¿no? Y no me refiero al corazón de carne el que late, bum, 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 no, sino el corazón carnoso, el que va conforme a la carne, el con que va conforme a los deleites de la carne, ¿no? A ese corazón me refiero, a ese corazón que es como carnoso, ¿no? Pero si nuestro corazón está llenecito, como dice mi mujer, ¿no? Llenecito de Torah, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Que no va a validar la emoción, para atrás la emoción. Y entonces va a subir una verdad que es en Mashiach, una verdad que es en Yehoshua. Y cuando sube esta verdad, da luz y hay libertad. Si no existe este proceso en nosotros, seremos sacerdotes que muy seguramente, no está muy terrible esto, ¿no? Pero como Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? Los hijos de Aarón, ¿no? Nadab. ¿Qué les sucedió? Ellos eran sacerdotes consagrados, ungidos, habían pasado la semana entera preparándose sin salir, ahí justo, y apenas salieron de ahí, ¿qué dijeron? Pues vamos a seguir andando como en el pasado, pero ahora ya sacerdotes, ya traemos de estrellita aquí el galardón, los ¿cómo se llaman? Los galones, ¿no? Ya traemos galones, ya podemos mandar por encima de los demás. Y ¿sabes? Lo que sucedió con ellos fue brutal y terrible. Y el riesgo de esto no es que baje ahorita fuego del cielo y nos consuma y caigas muerto, quemado por dentro y por fuera, como le sucedió a ellos.
El riesgo es que en el último día eso va a suceder. ¿Me entiendes? Eso va a suceder. ¿Qué vamos a hacer? No, van a hacer. Eso de vamos a hacer, no. Van a ser quemados de igual forma por el fuego eterno y eliminado todo aquel que haya vivido de esa forma. No, está perfecto. ¿No? Entonces, debemos entender esto. Somos sacerdotes del reino. Es riesgosísimo no entenderlo. Peligrosísimo no entenderlo. Tú declaras que eres libre por la sangre de Mashiach. Tú declaras que has sido perdonado por el Mashiach. Tú declaras que eres un discípulo de Mashiach. Tú declaras que estás en comunión con el Mashiach. Eres un sacerdote del reino. Ten cuidado. Porque si eres un sacerdote del reino y decides seguir viviendo como en el mundo, entonces tu futuro y el final de los tiempos será grave, será complicado, inclusive será extremadamente peligroso porque tiene que ver con desaparecer para siempre, porque no participarás de la eternidad. Y esto me lo predico a mí mismo antes que a cualquiera, ¿no? Cuando tienes una semana complicada, como les decía al principio, ¿no? En Madrid es muy difícil conducir, honestamente, a 40 grados centígrados, ¿no? Porque la gente anda como zombie, o sea, literalmente cuando hay tanto calor la gente se pone en modo zombie, ¿no? Y lamentablemente a uno se pone en modo carne a veces. Y tú no puedes hacerlo. Tú no puedes hacerlo. Y empiezan oportunidades, una tras otra, pequeñas, donde no es que el Señor te esté probando, es que las circunstancias van a dar evidencia de qué hay en tu corazón. Y estas evidencias serán las que determinen tu caminar y tu andar. Y a veces vemos como algo simple, es un pecadito, pero no es un pecadito. Tú eres un sacerdote. Somos sacerdotes del reino y de nuestro Señor y Rey, ¿no? Y nuestra vida debe dar evidencia y debe dar testimonio de ello todo el tiempo. De verdad que a veces no nos damos cuenta. A veces tú como que te confías y estás como del otro lado, ¿no? Tú dices, no, pero yo soy aquel. Yo traigo tzitziyot y traigo Torah. Y a mí nadie me va a decir nada que. Cuando menos te das cuenta, ya estás haciendo lo que no debes hacer con tzitziyot y con Torah. ¿No? Esto es importante. Entonces vamos a empezar con este extracto de la Parashá Naso. A ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y vamos en el capítulo 6 y vamos a ir al verso 1. Perdón si de repente estornudo porque traigo desde hace días una alergia brutal, pero brutal. Cosa que complica aún más también las circunstancias. Pero sí traigo una alergia muy fuerte. Sí, los ojos, la nariz, todo, ¿no? Dice el verso 1 de Bemidbar 6, ¿vale? En el desierto de, ¿cómo se llama en español? Ay, se me fue. Número, perdón, es que mira, se me fue onda, qué triste. De número 6, 1. Dice, Adonai habló a Moshe y le dijo, háblale a los hijos de Israel. Si un hombre o una mujer, escúchenme bien esto, no es distintivo solo de un hombre lo que vamos a ver. Y me encanta, porque la mujer participa exactamente igual que el hombre de este tipo de cosas. Porque cuando el Señor dice que nos hizo sacerdotes del reino, no dijo a los hombres y a las mujeres, ¿quién sabe? No, eso no dice, ¿verdad? Todos somos sacerdotes porque somos espiritualmente sacerdotes. Y espiritualmente, no hay distinción entre hombre y mujer. Claro, se manifestará en lo físico, en nuestra vida diaria. Pero esto no tiene distinción entre hombre o mujer. Dice, si un hombre o una mujer hacen un voto de dedicación especial, por eso les decía hace un momento que esto apunta también al sacerdocio de Mashiach, el sacerdocio del reino, ¿no? Porque ahí no hay distinción entre hombre y mujer.
Pero si un hombre o una mujer hace un voto de dedicación especial llamado voto nazir, como el de Shinshom, ¿se acuerdan? Exactamente, de Sansón. Comprometiéndose en pureza a Adonai. ¿No? Fíjate, a lo largo de la Torá, Shemot, Vayikra, ¿no? Éxodo también, ¿no? Bueno, Shemot es Éxodo, ¿no? Bereshit, que también lo estamos viendo. A lo largo de todos estos libros hemos visto que Adonai está instruyendo a su pueblo y a los Kohanim también para que no solo sirvan, sino vivan a la altura de dicho llamamiento. Leyes que buscan con un solo propósito, la santidad. Porque ese es el propósito de la Torá. Que seamos santos como Él es santo. ¿No? Que podamos vivir a la altura de ese llamado y que tengamos herramientas para poder hacerlo. Que no lo hagamos, que no lo intentemos hacer solos, porque no lo vamos a lograr. ¿No? Las leyes buscan santidad, un estilo de vida que honre a Hashem y distinga a Israel de otros pueblos, protegiéndoles de males y abominaciones. Y esto puedes decir, bueno, en aquellos días, porque había pueblos bien paganotes allá afuera. Hoy la realidad es que todo allá afuera es pagano. Y todo allá afuera es abominación. Y todo allá afuera está basado y camina hacia el mal. Y vas a decir, oye, como que estás muy, ¿cómo se llama cuando estás negativo? ¿Cómo se llama? Cuando estás muy pesimista. Oye, ¿qué ese pesimista andas, no? Como que ya le estás viendo a todo cara de demonio, ¿no? O cara de diablo, o cara de que está... Pero, ¿sabes? Cuando tú empiezas a buscar caminar de esta manera, de manera responsable, como sacerdote del reino, empiezas a observar un montón de cosas. David y yo decimos que es estar despierto, ¿no? Cuando estás despierto, ya no estás viendo las cosas como las veías antes, cuando andabas dormidito. Hoy sí ya puedes ver cómo están sucediendo cosas y el sentido real de por qué suceden, cómo suceden y para qué suceden. Cómo se ejecutan y quién las está ejecutando. Me da mucha risa estos videitos de Facebook o de YouTube, no sé, del chico que está en su computadora poniendo y de repente se impresiona, ¿no? Y de repente busca otra cosa y ve una imagen y se va impresionando peor porque va viendo la secuencia de las cosas que van sucediendo y de dónde vienen y a dónde van. ¿No? Es un chico despierto y está buscando que los demás despierten porque pone un montón de realidades de cosas que hoy nosotros no imaginamos ni creemos que son, pero que en realidad están sucediendo en una línea totalmente distinta a la que nosotros creemos que suceden. Y eso sucede igual cuando nosotros como sacerdotes del reino vamos caminando en este sacerdocio genuino y en esta forma de hacer y cumplir con la voluntad del Eterno, y entonces descubres que todo allá afuera es vanidad. Decíamos el otro día, Gladys y yo estábamos platicando, bueno, estábamos en casa platicando todos y decíamos, ¿no? Que ese es el principio de la vanidad. La vanidad es todo lo que te corrompe, la vanidad es todo lo que no necesitas, la vanidad es todo lo que te lleva a ir en contra y te separa de la voluntad de Adonai. Todo eso es vanidad. Y entonces de repente escuchas música y dices, esto no es del Señor. Y de repente ves lo que te están ofreciendo como comida y dices, esto tampoco va en la voluntad del Eterno. ¿No? Y de repente ves lo que te ofrecen de beber y dices, esto me mata si sigo tomándolo, ¿no? Y entonces empiezas a mirar las decisiones de los que te dirigen, te gobiernan, y entonces te das cuenta que el último propósito es el bien. Y va a sonar que soy pesimista, pero, ¿sabes? Pablo ya en aquellos días decía a Timoteo, los tiempos son malos, muy malos.
vivimos tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos que si nosotros no ponemos atención y no observamos con claridad lo que sucede a nuestro alrededor, nos va a comer. Y de verdad, vamos a hacer como un bocadín así para un tiburón, ¿no? Debemos estar atentos y con los ojos bien abiertos, ¿no? Porque su Torah va a buscar que nosotros abramos los ojos para caminar ¿en qué? En santidad. Y esta santidad nos va a descolocar, nos va a sacar por completo de los modelos del mundo que no tienen nada que ver con la santidad. Nosotros tenemos el negocio en la playa, ¿no? Y entonces, lamentablemente, pues yo digo lamentablemente, yo como varón, ¿no? Tengo que estar atendiendo y ver cómo ha ido transformándose en todos estos años la manera en que la mujer, sobre todo la mujer, que también el hombre, se presenta a la playa, ¿no? Y dices, es que no tiene nada que ver esto con santidad. No tiene nada que ver esto con santidad. No tiene nada que ver con los modelos que actualmente hoy se manejan, y no solamente en un bikini, no solo, o sea, en general. Los tatuajes, las formas. Ves que se acercan dos chicas o dos chicos platicando entre ellos y lo que se dicen. Y tú dices, esto está muy grave. Ves a los padres que están hablando con los hijos y los hijos les hablan peor que si fueran a sus amigos. Y dices, esto está muy grave. De verdad, el verano llega y dices, ay, qué lindo el verano, la playa, qué padre. Pero a veces dices, wow, creo que esta es la mejor forma de exponer lo que hay en mucha gente, ¿no? Claro. Y los amigos de lo ajeno salen por ahí. O sea, te das cuenta de todas las cosas que están sucediendo y cómo es que está corrupto el ser humano, ¿no? Y a veces lo tenemos como velado, pero cuando viene la Torah y nos da santidad y nos lleva a caminar en santidad, entonces la luz se prende. Y cuando se prende la luz en la cocina, ¿qué sucede? Las cucarachas corren. No me digan que no tienen cucarachas. Bueno, el bicho que sea. No. Corre y huye porque no puede estar donde hay luz. Y ese es el objetivo y el proceso de la santidad de nuestra vida. Hombre, ¿no? Y que seamos distinguidos como un pueblo que no tiene nada que ver con el pueblo que hay afuera. Que la distinción que nosotros hoy tenemos como pueblo no sea solo que guardamos Shabbat. No sea solo que no comemos cerdo o gambas, ¿no? O ningún animal que sea tamé. Sino que en todo el caminar de nuestra vida se pueda distinguir que somos un pueblo distinto. Que no vivimos bajo las normas y leyes y reglas de este mundo, sino las normas y leyes y reglas que el Eterno nos ha puesto delante. Y así entonces ser librados de males y abominaciones, ¿no? Un llamado a la consagración excepcional, ¿no? En aquellos días era el voto nazir. Hoy tú te vas a dar cuenta cómo este llamado que el Señor nos está haciendo va de la mano de esto. Y el objetivo y el principio es el mismo, ¿no? En el capítulo 6 aparece esta categoría denominada el voto nazir, ¿no? Los Nezirim, quienes se separaban aún más para Hashem, incluso en mayor medida que los levitas. Escúchame esto, Aunque no fueran levitas ni sacerdotes, el nivel de santidad que apuntaba el ser un nazir era aún más elevado, inclusive que el del Cohen, que el de los sacerdotes. Los Nezirim deciden voluntariamente apartarse para servir a Hashem. Abarnabel, que es un comentarista, explica que el voto nazir es un compromiso voluntario, es un comentario de él, por un tiempo largo o corto, porque tú podías definir el tiempo que quería hacer. Por ejemplo, en el caso de Shimshon, ¿qué le dijo el ángel? Que él iba a ser un nazir para toda su vida. Que en él no había un tipo de un mes o 2 meses.
pero existía la posibilidad de que tú fueras y dijeras, yo quiero hacer este voto. ¿Se acuerdan? Y no tengo el versículo, no lo puse en mi estudio, pero ¿se acuerdan cuando le dicen los hermanos a Pablo que vaya con otros hermanos que están ahí mismo para que vean que él no es un judaizante y que él está cumpliendo con la Torá, y que vaya y que lleve a estos hermanos a cumplir con su voto? ¿Se acuerdan? ¿Qué dicen los hermanos que terminan haciendo ese día en el voto? Rapan su cabeza. Una cosa está rapado y otra cosa es rasurada, ¿eh? Rapar la cabeza era cortar el cabello completamente, ¿ok? Porque una de las características del voto nazir era dejar crecer el cabello, no cortarlo. Hombre, si era un mes el que ibas a estar en el voto nazir, pues ni cuenta te ibas a dar, porque en un mes no ibas a tener una mata enorme, ¿no? Pero sí, al final de ese voto, lo que se tenía que hacer, y ya lo vamos a ver más adelante, era cortarse el cabello. Por eso le dice estos hermanos a Pablo, haz el voto nazir con ellos para que todos vean que tú estás guardando Torah, que no estás en un rollo distinto ni loco, sino que lo que tú vienes a mostrarnos y enseñarnos tiene que ver con lo mismo, ¿no? ¿Y qué hace él? Definitivamente, va con ellos, hace el voto y se corta el cabello. En la película esta de Pablo sale rapado. Es un error. Pero es un error de ¿cómo se llama? De percepción, de falta un poco de conocimiento de quien lo escribió y quien lo hizo. Pero bueno, la idea era que se viera que se había rapado, ¿no? Porque después de eso, poco después de eso, es que ya es preso y llevado a Roma, ¿no? Entonces, por eso explica Bernabé, ¿no? Esto es por un tiempo largo o un tiempo corto. Esto era un compromiso que tú hacías delante de Adonai. Y ojo, muy importante, no lo hacías ante ni un hombre ni un sacerdote. O sea, sí te presentabas con el sacerdote y le decías, sacerdote, voy a empezar un voto nazir. ¿Para qué? Para que quedara evidencia de ello. No que yo empecé mi voto nazir y ¿a quién le dijiste? Pues yo llevo como 6 meses. ¿Y quién lo sabía? ¿Y cómo puedo constatar que realmente lo estás llevando? Porque el que era nazir tenía que cumplir con cosas, ¿no? Por eso, cuando nosotros llegamos a Mashiach, es evidente que hemos llegado. Porque nuestra vida debe cambiar. Nuestra manera de andar debe ser distinta, ¿no? Y fíjate, les pongo que aquí encontramos la primera conexión con el sacerdocio, que como tú y como yo, en obediencia a la Torah, ratificada por nuestro Mashiach Yehoshua, ¿no? Vamos andando y caminando bajo una línea distinta que el resto. Hemos sido distinguidos, porque eso es lo que hace un voto nazir, te distinguía de los demás, porque tú ibas a empezar a caminar. ¿Cuál es la palabra santidad? ¿Cómo se debería como un sinónimo de santidad? Distinción, ¿no? Somos distinguidos. Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros llegamos al Mashiach, somos distinguidos tal y como este nazir era distinguido por las prácticas que iba a empezar a tener, que le iban a llevar a hacer ¿qué? O vivir en santidad, mucho mayor santidad, ¿no? Consagrarse, apartarse, dedicarse, ¿no? Quien hace este voto se separa por un tiempo para Hashem, no físicamente de su familia, porque, ¿sabes? El mundo también tiene estas prácticas, pero son prácticas que han sido copiadas de estos modelos, pero que no tienen nada que ver con esto. ¿Se acuerdan los monjes? ¿Qué hace un monje? Pues el monje se aparta de todo y se recluía a un monasterio de cualquier religión, porque todas las religiones tienen monjes, creo. Bueno, algunas, ¿no? Iban y se recluían ahí, pero en reclusión, perdón, o en esta separación, o en este voto, no era así, sino que más bien el objetivo era separarse de pasiones, deseos y las cosas que te llevan a separarte del Eterno.
¿no? Era una búsqueda de una santidad mayor. Inclusive, esto en la práctica cristiana se podría entender como cuando ayunas, ¿no? Más adelante se los pongo también. Entras en un tiempo de introspección, en oración profunda, ayunando. Pero, ¿sabes? No, este voto no era así, porque ayunabas 1 o 2 días o cada tercer día. No, en este voto no era necesario ayunar de comida. En este voto había cosas que te quitabas y que tenías que quitarte para entonces empezar a caminar en esta santidad. Punto número 1, el crecimiento del cabello. No debía cortarlo, manteniendo el cabello largo, ¿ok? Ese era el primer punto. Abstención del vino y sus derivados, incluyendo jugo de uva, vinagre, pasas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto era un fermento ya. Y inclusive no solamente en el sentido de que fuera embriagante, ¿no? Porque fíjate, un sacerdote podía beber vino, un Cohen podía beber vino. Sí podía beberlo, pero no cuando estaba en servicio. Porque esa es la prohibición que se hace después, ¿te acuerdas? Que cuando estén en servicio no beban vino, para que no pase con lo que pasó con los hijos de Aarón. Pero en la normalidad, en Pesaj, pues claro que podía beber vino, ¿no? En el día a día, ¿podía beber vino? Sí podía beber vino. No, nosotros como sacerdotes del reino, ¿tenemos prohibición para beber vino? No. Pero la realidad es que el control, ¿no? No los excesos. Fíjate, ahorita vamos a ser paralelos en este sentido. Evitar todo contacto con corrupción. Y aquí se presenta como cadáveres. Descomposición. Yo estaba pensando cuando estaba haciendo el estudio, decía, hombre, entonces va a haber necesidad de alejarse de un montón de gente porque están bien muertos, ¿no? Bien cadáveres, ¿no? Pero no va por ahí, vas a ver ahorita de qué se trata, ¿no? Incluso, escúchame bien, ¿hasta dónde llegaba esto? Que si un familiar había muerto, tú como nazir no podías acercarte a él. Y esto reflejaba pureza, ¿no? Santidad. Esto es algo similar a lo que el sumo sacerdote también tenía. Los sacerdotes que estaban con el sumo sacerdote podían ir a ver al muertito cuando se les había muerto un familiar, fueran sus padres o sus familiares. Ellos sí, pero el sumo sacerdote no. El sumo sacerdote no. El Talmud establece que la duración mínima de este voto, y estas son leyes humanas, o sea, estas son cuestiones que los judíos o los sabios de la Torá han ido como estipulando, ¿no? Para que tuviera esto una validez real, pues tendrían que ser al menos como mínimo 30 días. Porque si no, era como un juego, ¿no? Voy a hacer voto nacido una semana. Hombre, ¿de qué estás hablando? ¿No? Porque 30 días al menos daba la seriedad necesaria para entender que tú estabas queriendo cambiar y transformar. Porque, por ejemplo, mira, ¿para qué iba una persona y decía, yo quiero hacer un voto nazir? ¿Para qué suponen que era? Sí, era para buscar santidad y estar más cerca del Señor. Pero lo más probable es que esto era un recurso para romper con alguna cosa en la vida de la persona que estaba teniendo alguna circunstancia y quería santificarse, ¿no? ¿Sabes qué? Yo tengo problema con mi lengua. La lashon hara, ¿no? Ahí anda. ¿No? Se sale la lengüita, ¿no? Ando hablando mal de todo el mundo y no lo puedo evitar. ¿Qué te parece si te entras un voto nazir? Fíjate, la ciencia de la psicología, si se puede llamar ciencia, dice que con 45 días un hábito se rompe. 45 días, dice, ¿no? Que tú si haces o dejas de hacer 45 días tal o empiezas a hacer 45 días tal cosa, vas a adquirir o vas a romper un hábito. Entonces, muy por ahí tal vez viene esta parte de decir que el mínimo son 30 días para que entonces cumpla ese efecto que tú estás buscando que tenga, ¿no? Sefor nos señala que lo hacen para
aferrarse a Hashem. O sea, buscar en santidad, romper con el mundo, romper con las carnalidades, romper con hábitos, romper con tradiciones. Digo, esto para ellos no es tan evidente como para nosotros, porque si tú naciste en un contexto judío, olvídate del judío, del pueblo de Dios, porque en aquellos días todavía no había ni judío ni no judío, los judíos eran solamente uno más de las tribus. Si habías nacido en ese contexto, pues lo natural era eso, vivir de esa forma. Pero para los que hemos llegado a Mashiach con una serie brutal de desviaciones, hábitos, tradiciones, costumbres, hombre, esto se volvería definitivamente necesario. Y aquí sí cabría lo que dice Soforno, aferrarse a Hashem, ¿no? Apartándose del mundo y dedicándose a la Torah. Ahora, ¿esto es lo que debería hacer solamente una persona que está buscando santificarse? Pues sí, pero todo el tiempo, no solamente bajo un voto nazir o nazareo, nazir, ¿no? No, sino esa debería ser la práctica continua y constante todo el tiempo. Por eso les digo, cuando nosotros hemos sido transformados y hechos sacerdotes para el rey, lo que hacía en el voto nazir se convierte como una constante para nosotros. Santificación completa, ¿no? Total, progresiva. Bueno, porque no podemos cambiar de un momento a otro, pero tiene que ser progresiva. Escuchaba a un pastor que es tremendo, ¿no? Es un pastor evangélico, pero es tremendo el hombre, ¿no? Tiene una potencia para predicar. Y el hombre decía, ¿no? No es posible que alguien que está santificándose o caminando como un hijo de Dios viva en el pecado, viva en la mentira, viva robando, viva, no sé, engañando, mintiendo, viva fornicando. Y decía el hombre, no me cuadra, hermano, algo no cuadra. Algo no cuadra con esto. No cuadra que el Ruach HaKodesh esté en tu corazón y tú sigas pecando. No cuadra. No estaba. Exacto, como dice Rosita, pues no estaba, ¿no? Ahora decía él, hermano, no pasa nada. Si no estaba, que esté. ¿No? Nada. Lo hemos dicho cuántas veces en este mismo foro, ¿no? En este mismo lugar. Que nada, inclusive cuando hablamos de Shavuot, cuando hablábamos de Pesach, que nada te impida festejar las fiestas, ni el pecado mismo. Porque el objetivo es que te arrepientas, teshuvá, transformes tu caminar y andes conforme a la voluntad del Eterno. ¿No? Algo no cuadra, hermano, decía, ¿no? Algo no cuadra. Pues sí, claro que no cuadra. Porque si lo que cuadra es que esta santidad se vea reflejada en tu vida, ¿no? Fíjate, literalmente podía entenderse que este voto servía para buscar estar en santidad y vencer las inclinaciones en la carne de quien lo hacía, ¿vale? Que sería el equivalente, por ejemplo, este pastor decía, ¿no? Hermano, si tú andas bien carnoso, bueno, no decía así, ¿no? Esa palabra sí me preocupo yo, ¿no? Pero si andas bien carnoso, ¿no? Se acerca la gente y, ay, hueles a carnicería, ¿no? Sí. Si es eso, hermano, pues póngase a orar. Tenga tiempos, pero no tiempos así de esos de, la comida oré, ¿eh? No. Tiempos dedicándote a la oración. Ayune, decía. No hay nada mejor que ayunar. No hay nada mejor que partirle el queso a su carnita, decía, ¿no? Ponerle a la carne a parir. Que se quede flaca la carne. Yo necesito eso, ¿eh? Que se quede flaca la carne, ¿no? Pero para que se fortalezca el espíritu. Porque ese es el propósito de lo que sean estos hombres por al menos 30 días en este voto nazir. Andar y caminar conforme a su voluntad. El tema de Shinshon es otro, ¿eh? Shinshon es una excepción bien fuerte, ya lo hemos estudiado. Lo estudiamos cuando caminamos por jueces. Shinshon es un caso excepcional.
es brutal. A mí me da, no sé, me da mucho pesar cuando estudio y cuando leo a Sansón. ¿Cómo terminó? ¿Cómo desestimó el voto? ¿Cómo? Y sabes, a veces nosotros decimos, sí, ese es chinchón, así todo, fortachón, ¿cómo dice? Fortachón y qué, y que tenía el cerebro de un cacahuate. ¿Cómo dice, hija, la canción esa de chinchón? Ese es por eso que decimos la palabra patrimonio. Mira, que no creas que estés firme, que puedes caer. El que crea estar firme, cuide de no caer. Sí que decía, ¿no? Fortachón, pero con el cerebro de un frijol, ¿no? Pero fíjate, es cierto. Nosotros debemos buscar y pensar que no porque te creas firme no vas a caer. Porque, ¿sabes? El enemigo de continuo está empujándote. No me acuerdo dónde, creo que fue en el básquetbol, donde yo tuve un entrenamiento en una ocasión en el que tú debías ser firme y debías andar sobre una misma línea y había quienes te empujaban, ¿sabes? Y tú tenías que no salir de la línea, ¿no? Para mantenerte firme. No recuerdo dónde yo hice esa práctica. Se dice esquivar, ¿no? Sí, o sea, que tú te esquivaras o que soportaras con firmeza el empujón. El enemigo está empujándote todo el tiempo. El enemigo te está poniendo el pie, te está dando el cachetón para que tú respondas, te está dando el zape, el collejazo celestial, te está dando de todo, ¿sabes? Todo el tiempo. El enemigo todo el tiempo. El que cuide estar firme, mire que no caiga, guardando en santidad, ¿no? Fíjate, les pongo un poco como lo que ahora el creyente hace cuando decide ir por un tiempo a ayunar y pasar tiempos largos de oración buscando la presencia del Creador. Pero yo te voy a decir algo, yo recuerdo en mis primeros días de cristiano, hombre, de eso que andas con todo el candor, ¿no? Andas lleno de fuego del Señor y el primer amor, es como dice, ¿no? El primer amor. Yo me acuerdo que yo participaba en todo lo que podía en la iglesia, ¿no? Estaba en el audio, estaba aquí, estaba allá. Me acuerdo que había un ministerio de guerra espiritual, ¿no? No le llamaban guerra espiritual, pero le llamaban, ibas a orar, ¿no? Como un cuarto de guerra, hazte cuenta. Y sí, intercesión. El ministerio de intercesión, gracias, así era, ¿no? Entonces, todos los días a las 4 de la mañana o 5 de la mañana, ¿no? Se reunían, algunas veces era un poco más tarde, 6 de la mañana, hazte cuenta. Se reunían los que podían, porque no toda la gente podía todos los días, pero si podías, siempre había alguien del ministerio orando, ¿no? Desde las 4:30, 5 de la mañana ya empezaba la oración y ahí veías que estabas echando lo que podías. Pero yo recuerdo que en ese tiempo en el que yo me levantaba a las 5 de la mañana o me iba a las 6 de la mañana a la iglesia, porque era en la iglesia, Sí, a las 6 de la mañana, ahí estaba yo orando como con 4 o 5, ¿te acuerdas? No sé si te acordarás, madre, de aquellos días, ¿no? 5 o 6 personas ahí. Hombre, tú salías de ahí, pero cañón, como dice mi suegro, ¿no? Salías cañón, con todo, potente. Claro, estabas buscando de la presencia. Claro, hacerlo correctamente, ¿no? Sin locuras, ¿no? De guerras espirituales. El principio es correcto. Ya lo que hagas después, ya. Claro. Y hay desesperación por ello, ¿no? Hay fuego por ello. Y es ahí donde nosotros decimos, ¿no? Es tu primer amor, porque tú vas a todo. Yo me acuerdo que era todo. Lunes de esto, martes de esto. Sí. Tenía tiempo para todo. Y ahí era donde me decían los amigos o los hermanos. Eres un fanático. Sí, o cuando nos decían la familia, van a venir a comer, no podemos, tenemos que ir a la iglesia. No podemos, tenemos que. Porque sabíamos que estábamos con 15. Claro. Claro, es un proceso que vas caminando en la vida y vas entendiendo. Claro, pero fíjate, muchas veces hay que tener cuidado en este proceso. Porque muchas veces en muchas iglesias cae en religiosidad, ¿no? Y entonces ves al hermano que va a todo, pero sigue igual. Y eso es lo que no debe suceder, ¿no? O en su casa está igual, o en su trabajo sigue siendo el mismo, o solamente si es cristiano cuando va a la iglesia, o cuando va al ministerio, pero no es el objetivo. El objetivo es exactamente que esto traiga un efecto para nuestra vida y que este efecto se traduzca en santidad.
Era lo que decías al principio, Víctor. Cuando realmente hay verdaderos líderes, vamos a hablar porque tiene que haber realmente comprometidos. Claro. Para esto, es un seguimiento que se hace a las personas, porque me acuerdo yo que el pastor hacía, discipulaba a las personas, se buscaba tiempo para enseñarlos y todavía no los dejaba durante un año. Sí, yo me acuerdo, a mí me tocó eso. Y todavía ver su proceso. Un año y vemos qué onda. Y ahí, porque claro. Para cualquier ministerio. Exactamente. Y entonces vas claro. aprendiendo, por eso yo decía, no, es que hoy en día viene cualquiera, sí puedes dar, Sí, o ya está tocando, ya está predicando, ya está de sugier, ¿no? En las iglesias estas enormes que requieren de un sugier que se te reciba, con la sonrisa, ¿no? Muchas veces te hacemos a las personas. Claro. Pero fíjate, el objetivo de este tiempo de oración, de estos tiempos de ayuno, porque yo me acuerdo que ayunaba también, ¿no? Era doblegar la carne y sus deseos. Y con ello poder servir de manera limpia y santa al Eterno. ¿Ibas a decir algo, Les? No, sí, que ahora lo que estás comentando de los principios, ¿no? Cuando el Señor el Señor nos llama, los principios que el Señor nos llama, ¿no? Y tenemos esa disponibilidad de poder ir. El día jueves nos reunimos con mujeres y recordábamos de la parashá que estamos hablando ahora de eso. También habla, yo le decía a las hermanas, ¿no? Como el Señor es bueno, porque en aquellos tiempos cuando yo buscaba de Dios, de mi desesperación, hoy también estoy buscando al Señor, pero es con otro entendimiento que me da para claro. el principio quieres estar en shalom, quieres estar en paz, y quieres quitar tu paz, porque la paz ya no encuentras paz en ningún lado, solo tú tienes la paz, va buscando el Señor. Y le contaba a las hermanas, les decía, cuando yo empecé a conocer recién de ir a la iglesia, 5 de la mañana con mi hermana Sandra, y los 6 de la mañana, ahí estamos puestos con una bebé de 6 meses, y luego el pastor me decía, y es algo que yo me acuerdo del pastor, le decía, el pastor, hermana, recuerda que esto es para el Señor, no es para nosotros, no es para el Señor. ¿Quién puede venir claro. a limpiar? ¿Usted va a poder? Y yo decía, sí, vale. Hay que hacer esto, el otro, lo digo, una bebé pequeñita. Pero esto es para el Señor, no es para usted, no es para ti, es para el Señor. Esto está abierto a las puertas. Cualquier persona que camine, que está andando en pecado y que necesite del Señor, que necesite un abrazo, algo va a entrar y tiene que estar el lugar limpio, tiene que estar. Claro, y es claro. Mira también hacer, ¿no? Entonces yo decía, antes yo lo hacía porque me sentía ocupada, ¿no? Me decía ellas, ¿cómo se siente? Pero es que esto surge como una cuestión de querer servir al Señor. Cuando tú estás dispuesto a hacer las cosas, a servir, sin que alguien te diga, lo has hecho mal o bien, si tú estás puesta para servir, recuerda que es para el Señor, porque el Señor así te va entrenando. Estás puesta para servir. Claro. No para que se hace lo que hace, no para servirle al Rey de Reyes. Y Él dice que honra a los... Yo en ese tiempo no entendía, ¿no? Claro. El Señor honra a quienes... Claro, a quien le honra. Entonces yo decía que no lo entendía, ¿no? Ahora fíjate. Sí, yo lo hacía porque yo decía, lo tengo que hacer porque así yo conocía mi historia. Claro. Así me sentía ocupada. Pero no para que los hermanos te vieran, no para destacar de los demás, sino porque tenías un genuino deseo de servir al Eterno. Pero a la vez Él me entrenaba en la forma de ocupar, de mantenerme ocupada y que yo no esté pensando en mi dolor y en las cosas que yo... Claro, hombre. Es que es lo que te digo, en esos tiempos en los que estábamos bien metidos, era cuando mejor se encontraba en el estado espiritual, ¿no? Porque no le das acceso a la carne, no le das acceso al mundo. Ahora, este voto nazir que se hacía, ¿era para quién? ¿Para que la gente lo viera? No, era para con el Señor el voto, ¿no? Porque muchas veces vamos haciendo, somos unas personas en la relación con los demás, pero en lo oculto somos otros, ¿no? Y el Señor te ve en todos lados, no hay de que el Señor, ¿no? Híjole, no lo alcancé a mirar ese, no, fíjate, y aunque un creyente en Mashiach al día de hoy no hacemos crecer nuestro cabello como regla general, porque hay 2, 3 religiones que sí te piden que no te cortes ni el cabello, ¿no? Pues no, nosotros como regla general lo que hacemos es que no quitamos
la barba o las patillas, ¿no? No rasuramos nuestra cabeza porque es lo que dice la Escritura, ¿no? Podemos dejarnos bien bajito el cabello, pero no pasamos navaja, porque ese es en realidad lo que se hace. Pero fíjate, nosotros como regla general, no nos dejamos crecer el cabello. Inclusive hasta la barba no es como una regla general. O sea, el objetivo es que no te quites la barba entera, ¿no? Pero tampoco que te dejes esas barbas así, tipo, hombre, si quieres hacerlo de él, hazlo, ¿no? Pero fíjate, sí que como obvia respuesta a lo que nuestro Señor ha hecho en la cruz, buscamos obedecer sus mandamientos, como lo que acabo de decir. No pasar rastrillo por los costados, no quitarte la barba completa, porque la palabra sí lo dice, ¿no? Que tienes que dejarte el crecer la barba, por decirlo así, ¿no? Usamos los tzitzillots, vamos haciendo conforme a su voluntad y entonces, ¿qué pasa? Que vamos dando evidencia con nuestra vida de que estamos caminando en un sacerdocio, distinguidos, en santidad. Y con esto que hacemos, mostramos sujeción. De verdad, yo cada que me pongo unos tzitzillots, sé que estoy mostrando sujeción. Estoy sujeto. Estoy bajo autoridad. Ya no puedo hacer lo que se me dé la gana. Yo estoy bajo las órdenes del jefe maestro, del Señor de señores, del Rey de reyes. ¿No? Fíjate, y en el caso, por ejemplo, de beber vino, no está prohibido para el creyente. Pero sí, lo que sí está ordenado es que no haya exceso, ¿no? Que haya respeto al cuerpo, como el templo de Ruach HaKodesh. Si uno, les pongo aquí, que nace de nuevo, establece límites, viviendo en prohibiciones, ¿no? Equilibradamente, en obediencia. Porque todo el mundo te dice, es que si te prohíben algo, entonces esto no es de parte de Dios. Porque Dios es amor y libertad. No es cierto. Hay prohibiciones y hay límites. Porque si no hay prohibiciones y hay límites, entonces terminas haciendo lo que tu carne quiere que hagas. No nos engañemos. Terminarás destruyéndote y destruirte tú y destruyendo a los que te rodean. ¿No? Por eso decíamos al empezar el estudio y en estudios anteriores que ese sumo sacerdote era libre de su carne, del pecado. Para el mundo era, ay, ese es un tonto, no es libre de hacer lo que quiera. Pues es que el que es libre de hacer lo que quiere es esclavo de sí mismo, porque va a terminar cayendo en pecado. ¿No? Entonces entender que somos libres de la desobediencia, libres de la maledicencia, libres del desorden, libres de la locura, de la iniquidad. Ese es el objetivo de la libertad que el Señor nos ha llamado. Libres de nosotros mismos y de nuestra propia carne. ¿No? Fíjate, Maimónides lo resume como el que está en el centro, refiriéndose al que es íntegro. Esta palabra no cualquiera la puede decir, ¿eh? Esta palabra es bien dura y bien complicada. Si hoy, no me respondas, ¿eh? No me responda nadie, ¿eh? Eres una persona íntegra. Contéstatela tú, ¿eh? Eres una persona 100% íntegra. Es muy complicado. Pero el objetivo es estar en el centro, estar en la integridad, como Maimónides lo menciona, ¿no? Todo el que se diga ser sacerdote para el Señor tiene que buscar, aunque no la alcance o no la tenga todavía de momento, la integridad total. El ser íntegro es ser de una sola pieza. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Que tú sí no se lo des a cualquiera porque ya se lo diste al Señor. Solo tengo nos para todo lo demás. No. Porque mi sí se lo di al Señor. Mi sí se lo di a sus instrucciones. Mi sí se lo di a la santidad. Es que, hermano y hermana, Javerín,
este tiempo es muy difícil. Estamos empezando a ver cosas que no se veían. La tecnología pone al alcance cosas que no te imaginabas que puedan suceder. Ya no hay límites. Para la imaginación humana ya no hay límites. Tú agarras cualquier chat de estos inteligentes, llámese no sé cuántos hay ya como 20, ¿no? Inteligencias artificiales. Eso de lo que estás hablando, el otro día me llegó un mensaje a mi WhatsApp mandándome que en una iglesia de Estados Unidos de por allá, que le pedían al formato de... Ay, no me digas, ya sé, el chat GPT, que le pidieran que hiciera la oración de... Y me quedé... Eso, por ejemplo, es un ejemplo brutal. Solo vi en un video hace poco tiempo de que el pastor lo que hace es que le dice, así con su teléfono, al chat y le dice, ¿podrías hacer la oración para que reciban a Cristo quien no lo ha recibido? Le dice a la inteligencia artificial que le haga la oración y pone el micrófono y la inteligencia artificial le dice, claro que sí, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Bendito Señor, te doy gracias. Y empieza a hacer una oración perfecta. Exactamente, pero bien perfecta. Perfecta la oración de esta cosa. Y el hombre que yo estaba viendo, en el video que yo estaba viendo, dice, este hombre no se da cuenta que acaba de perder su trabajo. No se da cuenta que él solito, su chamba, solito él se mató, se jubiló, solito. Porque si una inteligencia artificial puede llevarte a recibir a Mashiach, también podrá evangelizarte y tu trabajo se acabó. Lo que no entienden es que esto no se trata de inteligir solamente. Estamos hablando de circunstancias espirituales que una inteligencia artificial no puede cumplir. Te va a dar un prototipo, te va a crear una estructura de palabras que suenen súper espirituales, pero no es espiritual, porque no hay un espíritu, o tal vez sí, detrás de eso. Ahora, si el Espíritu del Señor necesitase de inteligencias artificiales, desde un principio te lo hubiera dado. Y el Señor no necesita eso. La mente de Mashiach no necesita la inteligencia artificial de un dispositivo para que eso suceda. Pero sabes, hoy tú le dices esa cosa, hazme una imagen de lo que se te ocurra y lo hace, sin importar lo aberrante que pueda ser. ¿Te imaginas el miedo? ¿Te imaginas el peligro de esto? ¿No? Nosotros como creyentes decimos, hazme la imagen del león de Judá, ¿no? Y ahí te ves ahí el león así imponente, ¿no? Sí, pero también le puedes pedir cualquier atrocidad, cualquier barbarie. Imagínate nada más. Yo creo que vamos a dejarlo también para el segundo turno, pero vamos a continuar el segundo turno, pero hay algo, es que son cosas que tenemos que contactar y que no podemos dejar de decir. Yo estaba viendo otro estudio que decía de cómo los pequeños, cuando tienen un móvil en su mano, a veces los padres lo que hacen es que le dan un móvil para tranquilizarlo, para que se esté tranquilo ahí. Lo que no saben es que están ingresando al niño imágenes a una velocidad tan impresionante que están generando una adicción a ello, y cuando el niño después ya no tenga el móvil, va a buscar que todo sea a la misma velocidad. Y va a ser aún más hiperactivo que lo que era antes. Entonces el daño es brutal, porque entonces es un ciclo que no vas a poder quitar nunca ni terminar nunca. Pero ahí te das cuenta, Víctor, como padres no tenemos entendimiento todavía, porque yo veo muchos padres que todavía le permiten dar a los niños en los carros. Hombre, ahí tú ves al niño que va en la carriolita con el móvil. Y no solamente un niño de 5 años. ¡No! De 10 años que todavía los padres se van olvidando. No es un rato. Yo he visto niños de 3 años con el móvil pegado, y si se los quitan es un griterío, loco. O sea, es como, no puedo estar sin el móvil. Pero ahí te das cuenta, el entendimiento como padres no tenemos, porque no le tenemos temor y no sabemos tratar de respetar como padre a los niños. ¿Sabes qué pasa? Que lo que no hemos dimensionado es las muchas formas que el enemigo tiene para destruir al hombre. Y el enemigo está buscando, yo se los dije hace rato, y no quiero parecer, como decía Jenny, fatalista. No quiero, pesimista. Mira, ya le agregué yo.
Pero podría ser también fatalista, ¿no? Pesimista o fatalista, que es un sinónimo, ¿no? Un poquito más violento. Pero la realidad es que todo está buscando el enemigo que camines para ir en contra de su voluntad. Yo definitivamente me hice mi voto nacional en contra del móvil para no ver reels o esas cosas de YouTube. A mí la verdad me aparecen casi todas de tecnología, de Linux, ¿no? Porque estoy siempre que si los radios, que si esto, que si lo otro. GPS, porque veo muchas cosas de mi trabajo. Pero aún así es información. Exactamente, demasiadísima información. Que lejos de convertirte en alguien más sabio, lo que empiezas a desviarte. Mira, para elegir una película hoy día, un putazo, es que te vuelves una persona súper... Tienes tanta opción, te dan tanta cosa. Claro. Te vuelves una hora eligiendo una película. Sí. O que tal vez al final dices, ay no, ninguna. Y pasaste una hora mirando qué ibas a ver. Antes teníamos que esperar una semana. No, antes decías, van a dar tal y te la comes. Ni modo. Y decías, qué bonita película. O tenías 3 para elegir, ¿no? Pero sabes, al día de hoy la información es tanta que se convierte en un enemigo, lejos de ser un aliado, ¿no? Es muy complicado. Vamos a leer solamente estos 2 versículos antes de que pasemos al 6. Bueno, el 6 ya lo vamos a hacer en la segunda parte. Dice, pero tienes que ser muy fuerte. Josué 1:7. Es que mira, todo esto cobra un sentido brutal cuando miramos qué tan fácil es meternos al carril del mundo. El día de hoy es súper sencillo. El enemigo lo ha logrado de una manera increíble. En lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que escuchamos, en lo que decimos, en las conversaciones, es que el enemigo se ha metido brutal. Y entonces Josué 1:7 aquí se vuelve, pero básico. Un fusil, ¿sabes? Con el cual combatir. Pero tienes que ser muy fuerte y resuelto. Ser valiente. Observar toda la Torá, dice, que mi servidor Moshe te ordenó. ¿Para qué? Porque si lo haces esto, para que no te desvíes de ella, ni a derecha ni a izquierda. Para que tengas éxito donde quiera que vayas. Éxito de parte del Señor, ¿eh? Porque hay chicas que enseñan su cuerpo hoy en internet, son multimillonarias, y ellas creen que eso es éxito. Hay entrevistas donde le preguntan, hay un chico que es creyente y le pregunta, pero no te das cuenta que lo que tú haces es denigrante. Dice, pues será el denigrante, pero yo gano en un día lo que gana una persona en un mes. Pero ¿cómo va a ser posible que hagas eso? Le dice. Tú sabes lo que va a suceder cuando después quieras tener un esposo. Va a decir, pues que me quiera como quiera. Pues eso hablamos esta mañana con Día de eso, de veces hablando. Hoy en día, pues ¿sabes por qué hablaba? Porque justo ayer fuimos al, ¿cómo era? Un concierto que hubo en el B. Y claro, yo fui porque tenía que cuidar a Hannah, y porque claro, no va a meterla, pues yo fui. Y entré. Cuando salgo fuera con Hannah para tenerla en él, yo vi cada chica vestida como estaba. Claro. Impresionante. Es lo que te decía, en mi caso yo lo vi en la playa, ¿no? Dentro de mí decía, no estaba ni siquiera afuera, y decía, había adentro, hay con unas ropas así por acá. Y era un evento cristiano, o sea... Mira, ayer mi mamá, ayer estábamos... bien así, como que... Ayer estábamos fuera del centro comercial y yo le decía, oye, acaba de pasar una chica con algo que solamente en su casa usaría una persona. ¿Me entiendes? O sea, parecía que iba como en pijama, pero como con una pijama que no se pondría. Esa era su ropa de usarse. Y le dije, mamá, ¿cómo es posible que hoy la corrupción sea tal? Pero ahora imagínate en un concierto cristiano que veas eso. Si nos damos cuenta de cómo el enemigo se ha infiltrado de una manera tan terrible y se han normalizado las cosas. Porque es normal, no pasa nada. El pecado se ha normalizado.
Es por eso que a veces, mira, yo me puse a analizar hace poco tiempo, ya terminamos, eso de la onda de las burkas. Las burkas es lo que ocupan las mujeres, algunas mujeres, sobre todo creo que son en el extremismo islámico, o no sé si todo el islam lo haga, no tengo idea muy bien, pero no me puse a investigar tanto, pero yo me puse a pensar y dije, ¿por qué lo usan? Ella en su casa no lo usa, ¿sabes? Sí, no. En su casa no lo usa, frente a su marido no lo usa, ni frente a sus hijos. Ella lo usa para no provocar a nadie de los demás. La fiesta que... Hombre, mira, simplemente tú te das cuenta. En Tel Aviv, un lugar donde debería la gente, ahí es la cuna del judaísmo. No de la Torá, perdón, pero no. Pero sí debería haber ahí un caminar de mayor en santidad. Y se tuvo que suspender la famosa fiesta esta a causa de los bombardeos. Pero la mayor fiesta del orgullo se hace ahí. ¿No? En Tel Aviv. En Tel Aviv. Entonces, mira, la realidad es que Proverbios 4:27 dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Y me encanta porque es el complemento perfecto con Josué 1:7. En Josué 1:7 dice, no te desvíes a derecha ni izquierda, usa mi Torah para que tengas éxito donde quiera que vayas. Pero fíjate cómo dice Proverbios, que es como el match. Dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, guarda tus pies del mal. Guarda tus pies del mal. Y sabes, guardar tus pies del mal no es que camines por el caminito del mal. O sea, físicamente. Es que tu caminar sea en santidad y vaya en concordancia con lo que dice la Torah. Entonces, vamos a quedarnos con esto para que pasemos al segundo tiempo, ¿no? Pues si no, vamos a ir larguísimos. Josué, Yehoshua Binum, Josué 1:7. Pero tienes que ser muy fuerte y valiente, resuelto a observar toda la Torah que mi servidor Moshe te ordenó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Amén. Anne, ¿me ayudas? O tú, Jessy, ¿me ayudas, porfa, con parar el video? Shabbat Shalom, mis hermanos. Nos vemos a la tarde. Les mandamos un abrazo fuerte. Que tengan un Shabbat lleno del Shalom del Señor.